Morí 16 minutos en el desierto y vi algo que ningún pastor quiere que sepas. Jesús rechazando a líderes evangélicos en las puertas del cielo. Lo que presencié cambiará tu fe para siempre. Mi nombre es Ramón Gutiérrez. Tengo 32 años y soy carpintero. O al menos lo era hasta que todo se derrumbó en mi pequeño pueblo de San Juan Mixtepec, en Oaxaca, México. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que abandonar mi tierra, dejar a mi esposa Marisol y a mis 2 hijos, Carlitos de 7 años y Lupita de apenas 4, para cruzar esa frontera que separa el hambre de la esperanza. Pero cuando no tienes ni para las tortillas del día, cuando ves a tus hijos acostarse con el estómago vacío, cuando los del cartel tocan a tu puerta exigiendo cuotas que jamás podrás pagar, entiendes que no hay otra salida. Dios sabe que yo no quería convertirme en un mojado, en un ilegal, en uno más de esos números que aparecen en las noticias cuando encuentran cuerpos en el desierto. Pero la desesperación te hace valiente, o tal vez solo te hace tonto. Todo comenzó cuando cerraron la carpintería donde trabajaba desde los 16 años. Don Esteban, mi patrón, un hombre bueno que me enseñó el oficio, tuvo que bajar las cortinas porque ya nadie compraba muebles. La crisis económica nos golpeó a todos, pero a los pobres siempre nos golpea más duro. Durante 6 meses busqué trabajo por toda la región, cargué bultos en el mercado, ayudé en las milpas, hice lo que pude, pero apenas alcanzaba para medio comer. Marisol, mi guerrera, vendía tlayudas en la esquina de nuestra casa, levantándose a las 4 de la mañana para preparar la masa, regresando a las 10 de la noche con las manos agrietadas y apenas 200 pesos en el bolsillo. Veía cómo se consumía, cómo perdía peso, cómo fingía que no tenía hambre para que los niños comieran primero. Y yo me sentía menos que hombre, menos que nada. Entonces llegaron ellos, los del cartel. 3 tipos en una camioneta negra, tatuajes en el cuello, miradas muertas. Querían 500 pesos semanales por protección. Les dije que no tenía ni para comer. Me respondieron que eso no era su problema. Me dieron una semana. Esa noche, mientras Marisol lloraba abrazando a los niños que dormían en el petate que servía de cama, tomé la decisión más difícil de mi vida. Mi primo Javier, que vivía en Hermosillo, Sonora, me había hablado de un coyote confiable, uno que cobraba $3,000, pero que te llevaba seguro al otro lado. $3,000 que no tenía, claro, pero que podía pedir prestados a mi tío Rodolfo con la promesa de pagarle en 6 meses cuando consiguiera trabajo en los Estados Unidos. Lavaplatos, jardinero, lo que fuera, pero allá pagaban en dólares, y con eso podría mandar para la comida, para la escuela de los niños, para sacarlos de esa miseria. El viaje a Hermosillo fue eterno, 36 horas en autobús, compartiendo asiento con una señora que llevaba gallinas amarradas, con el olor a diésel mareándome, viendo por la ventana cómo mi México se quedaba atrás. Llegué a casa de Javier un martes por la tarde, y esa misma noche conocí a El Flaco, el coyote. Era un tipo delgado, de unos 40 años, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me explicó la ruta. Saldríamos de Altar, cruzaríamos el desierto de Sonora cerca de Nogales, caminaríamos 3 noches hasta llegar a un punto donde nos recogería una camioneta del lado americano. 3 noches, me dijo, nada más. Le creí porque necesitaba creerle. Salimos un viernes de madrugada, éramos 12 en el grupo. Recuerdo a cada uno. Estaba Julio, un hondureño que huía de las maras. Estela, una salvadoreña con su hija, María de 6 años, que buscaba reunirse con su esposo en Carolina del Norte. Los hermanos guatemaltecos, Pedro y Santiago, que soñaban con trabajar en la construcción. Una familia ecuatoriana completa, los Ramírez, papá, mamá y 2 adolescentes. Y otros más cuyos nombres se me mezclaban con el miedo que todos compartíamos. El Flaco nos dio instrucciones claras. Caminar en silencio, seguirlo sin cuestionar, tomar poca agua para que durara, no encender luces.
Nos entregó unas mochilas con 2 galones de agua cada uno, unas latas de atún y pan de caja. Eso era todo para 3 días. El desierto de Sonora es el infierno en la tierra, mi hermano. De día, el sol te golpea como martillo sobre yunque, el calor sube del suelo en olas que distorsionan el horizonte, y cada piedra, cada espina de cholla, cada metro parece diseñado para matarte. De noche, el frío te cala hasta los huesos y escuchas aullidos de coyotes que te recuerdan que no eres bienvenido ahí. Pero lo peor no es eso. Lo peor es saber que en cualquier momento pueden encontrarte. En 2025, con las políticas migratorias más duras que nunca, la Border Patrol había extendido el muro, instalado sensores de movimiento, drones con cámaras térmicas, torres de vigilancia, cada 5 kilómetros. El flaco nos contó que las deportaciones habían aumentado 300%, que ya no había perdón, que si te agarraban te mandaban de vuelta con antecedentes penales que te impedirían intentarlo de nuevo. Eso nos asustó a todos, pero ya habíamos llegado demasiado lejos para regresar. La primera noche fue llevadera. Caminamos desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, descansamos escondidos entre unas rocas durante el día, compartimos el atún y el pan. La pequeña María se quejaba de que le dolían los pies. Su mamá Estela la cargaba cuando ya no podía más. Yo pensaba en Carlitos y Lupita, en cómo estarían, si Marisol les habría explicado por qué papá se fue. Llevaba en el bolsillo de mi camisa a cuadros azul una foto de los 4 juntos, tomada en la feria del pueblo el año anterior. Era lo único que me mantenía cuerdo. La segunda noche todo cambió. Íbamos avanzando por un cañón estrecho cuando el flaco levantó la mano pidiendo silencio absoluto. A lo lejos se escuchaban motores, luces cortando la oscuridad. La migra nos hizo correr dispersándonos entre los matorrales, cada quien por su lado, con la orden de reunirnos 2 kilómetros al norte, junto a un tanque de agua abandonado. Corrí como nunca en mi vida, con las espinas rasgándome los pantalones, tropezando con piedras, el corazón saliéndose del pecho. Escuché gritos en inglés, ladridos de perros, el helicóptero sobrevolando con su reflector barriendo el terreno. Me tiré detrás de un arbusto de creosota y me quedé ahí, inmóvil, rezando el Padre Nuestro una y otra vez mientras las luces pasaban a metros de mí. Cuando finalmente se fueron, después de lo que parecieron horas, pero fueron tal vez 40 minutos, salí temblando. Caminé hacia el punto de reunión, pero solo encontré a 4 del grupo. Julio, uno de los hermanos guatemaltecos, un muchacho mexicano de Chiapas y yo. Los demás habían desaparecido, atrapados o perdidos. Nunca lo supe. El flaco no estaba. Esperamos hasta el amanecer, pero nadie más llegó. Julio propuso seguir hacia el norte. Dijo que había hecho la ruta antes y conocía más o menos el camino. No teníamos opción. El tercer día fue mi muerte. El agua se nos acabó a mediodía. El sol de junio en el desierto de Sonora alcanza los 45 grados centígrados, hermano, y sin agua, tu cuerpo se apaga como motor sin aceite. Primero dejas de sudar, luego la lengua se te hincha, después empiezas a ver cosas que no existen. Yo veía a Marisol preparando agua de Jamaica, veía a mis hijos jugando en un charco, veía la carpintería de don Esteban con sus mesas de pino recién barnizadas. Julio y los otros iban adelante. Yo me quedé atrás porque ya no podía seguir el paso. Les grité que esperaran, pero mi voz salió como susurro. Seguí tambaleándome, apoyándome en los saguaros gigantes que parecían crucifijos burlándose de mi agonía. Fue cerca de las 2:30 de la tarde cuando mis piernas dijeron basta. Me desplomé junto a una roca. Sentí que mis pulmones se llenaban de arena caliente, que mi corazón latía irregular, violento, desesperado. Saqué la foto de mi familia del bolsillo. La miré con los ojos nublados. Lupita sonreía mostrando el hueco donde se le había caído su primer diente. Carlitos abrazaba mi cuello con esos brazos flacos que alguna vez pensé ver crecer fuertes. Marisol me miraba con esa mezcla de amor y preocupación que solo las esposas de los pobres conocen. Besé la foto y la puse sobre mi pecho.
Cerré los ojos pensando que así era como terminaba el sueño americano para un carpintero de Oaxaca. Dios mío, pensé, perdóname por fallarles. Perdóname por morir en tierra extraña persiguiendo un espejismo. Y en ese momento, todo se volvió negro. Lo primero que recuerdo después de la oscuridad fue una sensación extraña, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Ya no sentía el calor abrasador del desierto, ya no me dolía el cuerpo, ya no tenía sed. Era como flotar en agua tibia, suspendido en un lugar que no era lugar, en un tiempo que no era tiempo. Abrí los ojos, o al menos creí abrirlos, y lo que vi me dejó paralizado de asombro y confusión. Estaba flotando, hermano, flotando como a 3 metros del suelo, y abajo, tirado junto a esa roca donde había caído, estaba mi cuerpo, mi propio cuerpo inmóvil, con la camisa a cuadros azul empapada de sudor, los labios agrietados y sangrantes, la piel quemada por el sol, y esa foto de mi familia todavía sobre mi pecho. Me vi a mí mismo muerto y no pude procesar lo que estaba sucediendo. Intenté gritar, intenté moverme, pero no tenía control sobre esa versión flotante de mí mismo. Era como ser pasajero de mi propia existencia. Miré alrededor y el desierto se veía diferente desde esa perspectiva, más vasto, más cruel, más hermoso también, de una manera terrible. Vi a lo lejos las siluetas de Julio y los otros dos que seguían caminando sin darse cuenta de que yo había quedado atrás. Vi los buitres comenzando a dar vueltas en círculos sobre mi cuerpo, esas aves negras que son la señal inconfundible de muerte en el desierto. Vi el sol implacable quemando todo lo que tocaba, y por primera vez entendí que realmente había muerto. Ramón Gutiérrez, carpintero de San Juan Mixtepec, esposo de Marisol, padre de Carlitos y Lupita, había muerto solo en medio de la nada persiguiendo un sueño que resultó ser pesadilla. No sé cuánto tiempo pasé en ese estado, flotando sobre mi cadáver, observando como espectador de mi propia tragedia. Pudo haber sido minutos u horas, el tiempo no funcionaba igual ahí, pero entonces escuché el sonido inconfundible de helicópteros acercándose. Eran 2, grandes, blancos con franjas verdes, con las letras U.S. Border Patrol, pintadas en los costados. Descendieron levantando nubes de polvo y arena, y vi bajar a 4 oficiales con uniformes verdes, radios en el hombro, lentes oscuros. Uno de ellos, un tipo alto y rubio, se arrodilló junto a mi cuerpo, puso 2 dedos en mi cuello buscando pulso, negó con la cabeza. Otro oficial, latino por el acento cuando habló por radio, reportó la situación en ese inglés mezclado con español que usan en la frontera. Tenemos un varón hispano, 30 y tantos años, sin signos vitales. Coordenadas 320.7. Necesitamos transporte médico inmediato, aunque probablemente DOA. DOA. Después supe que significa Dead on Arrival, muerto al llegar. Me cargaron en una camilla, me subieron al helicóptero, y yo seguía flotando sobre la escena como alma en pena atada a su cuerpo por un hilo invisible. El vuelo fue corto, tal vez 15 minutos, y aterrizamos en el estacionamiento del Nogales General Hospital, del lado americano. Vi cómo me bajaban corriendo, cómo las puertas automáticas de emergencias se abrían, cómo las enfermeras se ponían guantes azules y preparaban equipos mientras me empujaban por pasillos blancos con luces fluorescentes que zumbaban como avispas enfurecidas. Y yo los seguía, flotando por encima de todo, viendo mi propio cuerpo ser tratado como paquete urgente que hay que procesar antes de que se eche a perder completamente. Me metieron a una sala de trauma, la número 3, según el letrero en la puerta. Ahí estaba un médico joven, de unos 35 años, cabello castaño, ojos cansados detrás de lentes, con montura metálica, con una placa en la bata blanca que decía Dr. Michael Brennan, Emergency Medicine, Cholore. Junto a él, una enfermera latina, morena, con el cabello negro recogido en una cola de caballo, cuya identificación leía Sofía Herrera, RN.
Me transfirieron a la camilla de la sala, me cortaron la camisa con tijeras, me conectaron cables al pecho, pusieron una mascarilla de oxígeno sobre mi cara. El monitor cardíaco mostraba una línea verde completamente plana, acompañada de ese pitido largo y continuo que todos hemos escuchado en las películas, el sonido de la muerte. El doctor Brennan comenzó las compresiones sobre mi pecho, rápidas, fuertes, contando en voz alta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Sofía inyectó algo en la vía intravenosa que me habían puesto en el brazo izquierdo. Gritó: epinefrina administrada. Otro médico entró corriendo con el desfibrilador. Esas paletas que se frotan y luego descargan electricidad. ¡Despejen!, ordenó Brennan, y mi cuerpo se arqueó violentamente cuando la descarga lo sacudió. El monitor seguía en línea plana. De nuevo, dijo, y otra descarga. Nada. Otra ronda de IPA, ordenó, y Sofía volvió a inyectar. Yo miraba todo desde arriba, fascinado y aterrorizado, viendo cómo luchaban por una vida que yo ya sentía no me pertenecía. Miré el reloj en la pared de la sala, uno de esos relojes redondos institucionales con números negros sobre fondo blanco. Marcaba las 2:37 de la tarde, cuando mi corazón se detuvo oficialmente. Vi cómo los minutos avanzaban mientras ellos seguían trabajando. 2:38, 2:39, 2:40. Brennan sudaba. Sofía tenía lágrimas en los ojos, aunque su rostro permanecía profesional, concentrado. «Vamos, vamos, no te rindas», murmuraba ella en español mientras preparaba otra dosis. 2:45, 2:48, 2:50. 12 minutos de reanimación continua. Brennan se detuvo un momento, miró a Sofía y vi en sus ojos la pregunta que no quería hacer en voz alta: ¿cuándo nos rendimos? Pero entonces algo cambió en mí. En esa versión flotante que observaba la escena, sentí un tirón, como si alguien jalara ese hilo invisible que me ataba a mi cuerpo, pero no hacia abajo sino hacia arriba. Comencé a elevarme más. Atravesé el techo de la sala de trauma como si fuera niebla. Atravesé el segundo piso del hospital. Atravesé el techo del edificio y me encontré flotando sobre nogales, viendo la ciudad dividida por esa cicatriz de metal y concreto que llaman frontera. Vi el muro extendiéndose hacia el horizonte como serpiente gris. Vi las torres de vigilancia. Vi los dos nogales, el americano y el mexicano, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, y seguía subiendo. El cielo se abrió ante mí en un túnel de luz, pero no era una luz común, hermano. Era como si 1000 amaneceres se hubieran concentrado en un solo punto. Era dorada, blanca, azul, todos los colores, y ninguno al mismo tiempo. Y dentro de esa luz había algo, alguien, una presencia tan abrumadora que mi alma, o lo que quedaba de mí, temblaba de asombro. La luz me jalaba con una fuerza magnética irresistible y yo dejé de resistirme. Entré al túnel y la velocidad era incomprensible, como viajar por el interior de una estrella, rodeado de esa luminosidad que no quemaba sino que acariciaba, que no cegaba, sino que hacía ver con más claridad que nunca. Y entonces la vi. A mi abuela, doña Carmela, que había muerto 6 años atrás en 2018 de un infarto, mientras hacía tortillas en el comal. Ahí estaba ella, joven, radiante, con su vestido de flores que usaba los domingos para ir a misa, con esa sonrisa que iluminaba mi infancia entera. Estábamos en un campo de flores que no existe en ningún lugar de la tierra, flores de colores que no tienen nombre, con un cielo que era día y noche simultáneamente, lleno de estrellas visibles bajo un sol que no molestaba. «Ramoncito», me dijo con esa voz que reconocería en cualquier dimensión, «mijo, qué gusto verte, pero todavía no es tu hora». Me abrazó y sentí un amor tan puro, tan absoluto, que todas las penas de mi vida se disolvieron como sal en agua. «Abuelita», le dije, pensé, porque ahí no hacía falta hablar con la boca. Las palabras eran pensamientos compartidos. Me morí, ¿verdad? Me morí en el desierto, como un tonto persiguiendo dólares. Ella negó con la cabeza. Me tomó de las manos. Moriste persiguiendo amor, Ramón, amor por tu familia, y eso no es tontería. Pero escúchame bien,
algo importante va a pasar. Vas a ver cosas que necesitas ver, cosas que debes contar cuando regreses. ¿Regresar?, pregunté confundido. ¿A dónde voy a regresar si estoy muerto? Ella sonrió con esa sabiduría que solo los que ya cruzaron al otro lado poseen. Estás muerto pero no terminado, mijo. 16 minutos llevas sin latido, pero él tiene otros planes para ti. Antes de que pudiera preguntar quién era él, una voz resonó en ese lugar, una voz que no venía de ninguna dirección específica, sino de todas partes al mismo tiempo, una voz que era trueno y susurro, que era masculina y femenina, que era antigua y nueva, que te llenaba de paz y terror, reverente simultáneamente. Ramón Gutiérrez, carpintero de Oaxaca, hijo de María Guadalupe y Esteban, esposo de Marisol, padre de Carlos y Guadalupe, ven. No era una orden, era una invitación imposible de rechazar. Mi abuela me soltó las manos, me besó la frente. Ve, mijo, y recuerda todo lo que veas. Tienes que contarlo, tienes que advertir a los que todavía tienen tiempo de cambiar. El campo de flores se disolvió y me encontré en otro lugar. Un espacio que no puedo describir con palabras humanas porque no seguía las reglas de la física que conocemos. Era como estar dentro y fuera al mismo tiempo, como ver 360 grados en todas direcciones, como entender idiomas que nunca aprendí. Y ahí, frente a mí, estaba la presencia. No tenía forma definida, pero sabía quién era con cada fibra de mi ser. Era Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, pero no como lo pintan en las iglesias con túnica blanca y barba suave. Era luz viviente, amor condensado, verdad absoluta. Y me habló: Ramón, te mostraré algo. Te mostraré por qué muchos que usan mi nombre jamás entraron aquí. Te mostraré que las fronteras que los hombres construyen no existen ante mis ojos, que yo no veo documentos sino corazones, que yo no peso estatus sino almas. Mira y aprende, porque volverás para testificar. Entonces la visión cambió y vi algo que me rompió el alma, de una manera que la muerte física no había logrado. Vi pastores, líderes religiosos, personas que toda su vida predicaron en púlpitos con Biblias en mano, siendo rechazados en las puertas del cielo. Y no fue una visión vaga, hermano, fue específica, clara, terrible en su precisión. Vi sus rostros, escuché sus nombres, presencié sus juicios, y entendí que estaba a punto de ser testigo de algo que cambiaría mi comprensión de la fe, de la religión, de lo que realmente significa seguir a Cristo. El reloj en aquella sala de trauma marcaba las 2:53 de la tarde. Habían pasado 16 minutos desde que mi corazón dejó de latir, pero mi verdadera educación apenas estaba comenzando. La presencia de Jesús se intensificó a mi alrededor como un abrazo que penetraba hasta lo más profundo de mi ser. No necesitaba palabras audibles para comunicarse conmigo. Sus pensamientos se convertían en conocimiento instantáneo dentro de mi mente, como si estuviera descargando verdades directamente en mi alma. Ramón, resonó su voz que era 1000 voces y una sola. Lo que verás ahora es lo que más me duele del mundo que dejé atrás. No son los pecadores perdidos quienes más lloran, mi corazón, sino aquellos que usaron mi nombre para construir imperios de mentira, que convirtieron mi casa en negocio, que explotaron a los más vulnerables usando el temor al infierno y la promesa del cielo como mercancía. Mira y entiende por qué muchos que dijeron, Señor, Señor, nunca entraron por estas puertas. El espacio celestial donde me encontraba se transformó como si alguien hubiera abierto una ventana hacia otra dimensión. De repente, estaba viendo una escena que parecía estar sucediendo en tiempo real, aunque después entendería que en ese lugar el tiempo no funciona de manera lineal. Vi a una mujer de unos 50 años, cabello rubio teñido perfectamente peinado, maquillaje impecable, vestida con un traje sastre color marfil, que gritaba dinero. Llevaba en el cuello una cruz de oro con diamantes incrustados que debía costar más de lo que yo ganaría en 10 años de carpintería. Sus ojos eran azules, fríos,
calculadores, aunque en ese momento estaban llenos de confusión y creciente horror. Estaba parada frente a una puerta de luz, y frente a ella estaba Jesús en su forma más reconocible, con túnica simple, pies descalzos, ojos llenos de tristeza infinita. «Dolores Medinas», dijo Jesús, y supe instantáneamente quién era esta mujer. Conocimiento divino llenó mi mente con su historia completa. Dolores era la fundadora y pastora principal de Sendero de Salvación, una mega iglesia en Phoenix, Arizona, que tenía más de 12,000 miembros, la mayoría latinos, muchos de ellos migrantes indocumentados o recién llegados buscando comunidad y esperanza. Había construido un imperio religioso de 3 edificios, con transmisiones por televisión en español que llegaban a millones, con una librería cristiana que vendía sus 12 libros de autoayuda espiritual, con conferencias internacionales donde cobraba $20,000 por aparición. Pero lo que Jesús me mostró detrás de esa fachada brillante me revolvió el estómago. Vi sus cultos dominicales en ese auditorio enorme, con asientos de terciopelo rojo, luces de escenario dignas de un concierto de rock, pantallas gigantes proyectando versículos bíblicos con tipografía elegante. Vi cómo predicaba con pasión aparente sobre la fe, sobre la obediencia, sobre el diezmo. Dios les dará visa milagrosa si son fieles, la escuché decir desde el púlpito, mientras la congregación lloraba de esperanza. He visto documentos aparecer de la nada para los que dan generosamente al ministerio. Yo misma oré por la hermana Guadalupe, y en 2 semanas tenía su green card. Pero ¿saben qué falló en los casos donde no pasó el milagro? La fe, hermanos, la fe incompleta, la ofrenda insuficiente. Vi rostros de familias pobres, padres que trabajaban 12 horas en cocinas de restaurantes, madres que limpiaban casas, jóvenes que cargaban cajas en bodegas, todos ellos sacando billetes arrugados de carteras gastadas para ponerlos en las cubetas que pasaban los ujieres. Jesús me mostró lo que Dolores hacía después de los cultos. Vi su oficina privada en el 3er piso de la iglesia, decorada como penthouse de lujo, con escritorio de caoba importada, sillón de cuero italiano, vista panorámica de Phoenix. Vi al contador de la iglesia, un hombre calvo con gafas llamado Richard, mostrándole reportes financieros. «Pastora, este mes recolectamos $480,000 en diezmos y ofrendas», escuché decir a Richard. «Después de gastos operativos de $50,000, quedan $430. ¿Cómo quiere distribuir?» Dolores ni siquiera levantó la vista de su teléfono celular último modelo. $70,000 para la cuenta de construcción que nunca vamos a construir. $80,000 para mi salario pastoral. $50,000 para el fondo de mi retiro. El resto lo distribuyan entre los ministerios y asegúrense de que mi Mercedes del próximo año esté apartado. El blanco, ya saben. Vi sus cuentas bancarias como si estuviera leyendo estados de cuentas celestiales. $2,300,000 en activos personales acumulados en 8 años de ministerio. Una mansión de $1,200,000 en Scottsdale, con 5 recámaras, alberca infinity, cancha de tenis, 3 autos de lujo, inversiones en bienes raíces. Todo mientras en su congregación había familias durmiendo 4 personas en un cuarto, gente que no iba al doctor porque no tenía seguro, niños que comían lo que sobraba del lunch escolar porque era su única comida garantizada del día. Vi un caso específico que me partió el corazón. La familia Morales, Juan y Rocío con sus 3 hijos, que perdieron su apartamento porque dieron $1,500 de su fondo de emergencia como ofrenda de fe por visa milagrosa. Después de que Dolores profetizara sobre ellos en un culto, terminaron viviendo en su carro durante 4 meses. Cuando Juan regresó a pedirle ayuda a la iglesia, una secretaria le dio un folleto sobre confiar en la providencia de Dios y $50 de un fondo de caridad. Pero lo peor, lo que hizo que mi alma gritara de indignación, fue ver cómo Dolores usaba el miedo. Vi un culto donde proyectó imágenes de la migra arrestando familias, de niños llorando separados de sus padres, de centros de detención. Y
Esto es lo que les espera a los que no están cubiertos por la protección divina. Predicó con voz temblorosa de dramatismo calculado. Pero yo tengo palabra profética del Señor. Los que siembren sacrificialmente en este ministerio, los que den aunque duela, recibirán cobertura angelical. Los agentes migratorios pasarán de largo. Los jueces fallarán a su favor. Las peticiones se aprobarán sobrenaturalmente, pero deben demostrar su fe con su cartera. Vi a una mujer llamada Patricia vaciar su alcancía, donde guardaba para la operación de su madre en México, casi $3,000, y ponerlos en la ofrenda llorando y temblando. 6 meses después, Patricia fue deportada de todos modos, y su madre murió sin la cirugía. Jesús habló directamente a Dolores, y su voz contenía un dolor que nunca había escuchado en sonido alguno. Dolores, durante 30 años predicaste en mi nombre. Citaste mi palabra. Cantaste canciones de adoración, levantaste manos al cielo, pero tu corazón siempre estuvo lejos de mí. Usaste el temor de los vulnerables, de mis pequeños, de aquellos que yo amo especialmente, los pobres, los extranjeros, los que no tienen defensa, y los exprimiste como limones para enriquecerte. Convertiste mi casa en cueva de ladrones, exactamente como los fariseos que yo eché del templo. Les prometiste milagros que sabías que no vendrían para poder comprar tu Mercedes y tu mansión. ¿Acaso no leíste que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos? Apártate de mí. Nunca te conocí. Vi el rostro de Dolores descomponerse en terror absoluto. Pero, Señor, gritó cayendo de rodillas, yo bauticé a 3,000 personas, prediqué en 20 países, mi iglesia creció de 30 miembros a 12,000. Pagué por construcción de orfanatos en Guatemala, di el 10% de mis ingresos a obras misioneras. Jesús la miró con tristeza infinita. Hiciste todas esas cosas para tu gloria, no para la mía. Los orfanatos llevan tu nombre en placas doradas. Las misiones te llaman Madre Espiritual y ponen tu foto en sus paredes. Bautizaste multitudes, pero no las dirigiste a mí, sino a tu imperio. Y ese 10% que diste fue de lo que robaste del 100% que ellos te dieron confiando en que yo los protegería. Su sangre, su sudor, sus lágrimas están en tus manos de oro y diamantes. Apártate. Entonces vi algo que me heló hasta el centro del alma. Sombras comenzaron a materializarse detrás de Dolores, figuras oscuras sin rostro definido pero con presencia aterradora, y la tomaron de los brazos. Ella gritó, lloró, imploró, pero fue arrastrada hacia atrás, hacia una oscuridad que emanaba desesperación y tormento eterno. Sus gritos se desvanecieron en la distancia, y la puerta de luz se cerró definitivamente frente a ella. Jesús se volvió hacia mí, y vi lágrimas corriendo por su rostro luminoso. Esto me duele más de lo que los humanos pueden comprender, Ramón. Cada alma perdida es una agonía renovada, pero la justicia debe cumplirse. No puedo permitir que los lobos vestidos de ovejas entren a devorar mi rebaño en el cielo también. Antes de que pudiera procesar completamente lo que había visto, la escena cambió. Ahora estaba viendo a un hombre de unos 60 años, moreno, con bigote espeso, panza pronunciada, vestido con guayabera blanca y pantalones de vestir negros. Llevaba una Biblia de piel negra en una mano y una cruz de madera rústica colgando de su cuello. Sus ojos eran oscuros, pequeños, con una expresión de astucia que intentaba esconderse detrás de sonrisas pastorales practicadas. Este era Humberto Silva, y nuevamente el conocimiento divino llenó mi mente con su historia. Humberto era pastor de Puerta del Cielo, una iglesia en Nogales, Sonora, del lado mexicano de la frontera, ubicada estratégicamente a solo 3 cuadras del cruce internacional. Su iglesia era un edificio modesto de bloques de cemento pintado de azul cielo, con capacidad para 200 personas, con un letrero luminoso en la entrada que decía, Jesús es la puerta, pero nosotros te mostramos el camino. Durante 15 años había construido una reputación entre las comunidades de migrantes como el pastor de los que van al norte.
el que oraba por travesías seguras, el que tenía conexión especial con Dios para protección en el desierto. Vi sus cultos, siempre llenos de gente con mochilas y rostros de esperanza mezclada con miedo, familias enteras despidiéndose antes de intentar el cruce. Humberto caminaba entre ellos con una botella de plástico transparente llena de agua común, pero con una etiqueta hecha a mano que decía «Agua bendita de la frontera, protección divina en el desierto». Hermanos, lo escuché predicar con voz profunda y autoritaria. Esta agua ha sido consagrada con ayuno y oración durante 40 días. La conseguí del río Jordán en mi viaje misionero a Tierra Santa. La mezclé con tierra del monte Sinaí y le agregué aceite de Jerusalén. Quien la lleve en su travesía tendrá a los ángeles de Dios como escolta. Los animales del desierto no se acercarán. La migra pasará de largo como pasó el ángel de la muerte sobre las casas marcadas con sangre en Egipto. Pero deben tener fe verdadera, y demostrarla con ofrenda sacrificial. El precio de cada botella era $500. Después de presenciar el juicio devastador de Humberto Silva siendo arrastrado hacia las tinieblas mientras gritaba excusas sobre su ministerio de ayuda a migrantes, quedé temblando en esa dimensión celestial, abrumado por el peso de lo que había visto. Las imágenes de Dolores Medina y Humberto, siendo rechazados por Cristo mismo, se habían grabado en mi alma como hierro candente sobre madera. Pero entonces, la presencia de Jesús me envolvió completamente, como un padre abraza a un hijo que acaba de presenciar algo traumático, y sentí una paz que disolvió el horror momentáneamente. Ramón me habló directamente, y su voz ahora era suave, tierna, llena de amor incondicional. Sé que lo que has visto te ha sacudido hasta los cimientos, pero necesito que entiendas algo fundamental, algo que debes llevar de regreso al mundo de los vivos. Ven, déjame mostrarte la verdad sobre las fronteras. El espacio celestial cambió otra vez, pero esta vez no fue hacia una escena de juicio, sino hacia algo completamente diferente. De repente estábamos, Jesús y yo, flotando sobre una vista panorámica que me quitó el aliento de una manera que ni la muerte había logrado. Era como ver el universo completo desde la perspectiva de Dios, pero enfocado específicamente en la Tierra, en nuestro pequeño planeta azul girando en la inmensidad del cosmos. Pero lo que me impactó fue que no había líneas divisorias visibles, no había fronteras marcadas, no había muros, no había alambrados, no había nada que separara un país de otro. Vi la Tierra como un todo continuo, sin las divisiones artificiales que nosotros los humanos hemos creado y por las cuales matamos, odiamos y morimos. ¿Ves, Ramón?, me preguntó Jesús, señalando hacia abajo. Esto es lo que yo veo cuando miro tu mundo. No veo México separado de Estados Unidos. No veo Guatemala dividida de México. No veo El Salvador distinto de Honduras. Veo una creación continua, una tierra que di para todos mis hijos, sin excepción. Las fronteras, los muros, las leyes migratorias, todo eso son invenciones humanas nacidas del miedo, de la codicia, del orgullo nacionalista. Cuando creé al ser humano a mi imagen, no lo creé mexicano, estadounidense, salvadoreño o guatemalteco. Lo creé humano, punto. Todo lo demás vino después. Construcciones sociales que ustedes mismos levantaron y que ahora defienden como si fueran sagradas. Me mostró entonces algo que me hizo llorar, aunque no sé si en ese estado espiritual uno puede realmente llorar o si son lágrimas del alma. Vi una procesión interminable de personas caminando hacia la luz celestial, y reconocí que muchos de ellos eran migrantes que habían muerto en el desierto, igual que yo. Vi hombres jóvenes que murieron de sed a metros de llegar a la carretera de rescate. Vi madres que perecieron abrazando a sus hijos pequeños, tratando de darles calor en las noches heladas del desierto. Vi ancianos que sufrieron infartos por el estrés de la travesía. Vi bebés que no sobrevivieron la deshidratación. Y entre ellos, con claridad dolorosa, vi a la pequeña María, la niña salvadoreña de 6 años que había formado parte de nuestro grupo, la hija de Estela.
Ahí estaba, radiante, feliz, corriendo en campos de flores eternas, sin el dolor en sus pies, sin el hambre en su estómago, sin el miedo en sus ojos. María, susurré, reconociéndola. Jesús asintió. Sí, María Elena Ramírez, 6 años y 4 meses cuando su corazón dejó de latir por hipertermia severa a solo 8 kilómetros de donde tú caíste. Murió en los brazos de su madre, quien sobrevivió y ahora carga esa culpa como cruz insoportable. Pero mira a María ahora. La vi jugando con otros niños, miles de niños de todas las nacionalidades, todos los que habían muerto en travesías migratorias alrededor del mundo, niños africanos ahogados en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa, niños sirios muertos en rutas de escape de la guerra, niños centroamericanos perdidos en selvas entre países, todos juntos, sin distinción de origen, compartiendo la eternidad en perfecta armonía. Aquí no pregunto de dónde vienes, Ramón, continuó Jesús. No les pido pasaporte a las almas. No hay oficiales de inmigración celestial revisando documentos. No hay muros que escalar. No hay ríos que cruzar nadando. No hay desiertos que atravesar muriendo de sed. Aquí solo hay una pregunta que importa. ¿Me conociste? ¿Me amaste? ¿Amaste a tu prójimo como a ti mismo? Eso es todo. Tu nacionalidad terrenal es irrelevante. Tu estatus migratorio es insignificante. Tu raza, tu idioma, tu acento, tu color de piel, todo eso que tanto les importa allá abajo, aquí no significa absolutamente nada. Me mostró entonces un grupo específico que me dejó sin palabras. Vi a personas de todo tipo entrando por las puertas celestiales. Un médico blanco estadounidense que había dedicado su vida a operar gratis en clínicas de barrios pobres latinos. Un campesino indígena guatemalteco que nunca aprendió a leer, pero que compartía su última tortilla con quien tuviera hambre. Una maestra mexicana que usaba su propio salario miserable para comprar útiles escolares para niños de familias migrantes, un policía fronterizo estadounidense que en secreto dejaba agua en el desierto y miraba hacia otro lado cuando veía familias cruzando. ¿Ves eso?, señaló Jesús al policía. Ese hombre, James Patterson, trabajó 20 años en la Border Patrol, arrestó a miles de migrantes porque era su trabajo, pero cada vez que encontraba familias, especialmente con niños, les daba su propia comida, su propia agua. Les hablaba con respeto, no como animales. Lloraba en su patrulla después de separar a madres de hijos por órdenes de superiores. Y durante años, en sus días libres, manejaba al desierto y dejaba galones de agua escondidos en rutas conocidas. Su propia esposa pensaba que estaba loco. Sus compañeros lo llamaban traidor. Pero él entendió algo que muchos cristianos proclamadores no entienden. Que yo dije, ¿fui forastero y me recibiste? No, fui forastero y verificaste mi documentación primero, sí. Jesús me llevó entonces a ver algo más, una escena que contrastaba brutalmente con lo que acababa de mostrarme. Vi una iglesia enorme en algún lugar de Texas. No puedo recordar el nombre exacto, pero era una de esas mega iglesias con miles de asientos y pantallas gigantes. El pastor, un hombre blanco de unos 50 años, con dientes perfectamente blanqueados y traje de $3,000, predicaba con pasión sobre proteger nuestras fronteras y mantener a América cristiana. Citaba versículos del Antiguo Testamento sobre respetar las leyes de la tierra. Hablaba de invasión y de preservar nuestra cultura. Su congregación, mayoritariamente blanca y de clase media alta, asentía fervientemente. Algunos gritaban «Amén», mientras él declaraba que Dios estableció naciones con fronteras definidas y debemos honrar eso. «Mira esto», me dijo Jesús, y vi que después del culto, ese mismo pastor subía a su BMW de lujo, manejaba a su casa de $500,000 en un suburbio cerrado, y era atendido por una empleada doméstica mexicana indocumentada, llamada Lucía, a quien le pagaba $5 la hora bajo la mesa, amenazándola con llamar a inmigración si se quejaba.
Vi cómo esa iglesia, con su presupuesto anual de $12 millones, nunca había donado un solo centavo para ayudar a refugiados o migrantes, pero sí había contribuido $200,000 a campañas políticas que promovían deportaciones masivas y construcción de muros más altos. Jesús suspiró profundamente, un suspiro que contenía 2000 años de tristeza acumulada. Pues, ese hombre predica en mi nombre 3 veces por semana, dijo Cristo con una voz que temblaba de dolor contenido. Tiene mi libro en su mano derecha cada domingo. Canta canciones sobre mi amor. Pero su corazón está lleno de nacionalismo, de tribalismo, de miedo al otro. Ha olvidado completamente que yo mismo fui refugiado, que mis padres huyeron con el bebé que era yo a Egipto, escapando de Herodes, que pasamos años como extranjeros en tierra ajena. Ha olvidado que yo dije, ama a tu prójimo como a ti mismo, sin aclarar, solo si tu prójimo tiene los papeles en orden. Ha convertido el cristianismo en una religión nacionalista, algo que nunca fue y nunca debió ser. Me mostró entonces las Escrituras, pero no como las había leído en mi Biblia gastada en casa, sino como palabras vivientes flotando en luz dorada alrededor de nosotros. Vi Mateo 25, versículos 35 al 40, donde Jesús dice, «Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste». Las palabras brillaban con intensidad especial en «fui forastero y me recibiste». ¿Ves esa palabra, Ramón? Forastero, shat. En el griego original es xenos, que significa extranjero, alguien de fuera, alguien sin pertenencia, exactamente lo que tú eras cuando moriste en ese desierto. Y yo digo que cuando reciben al forastero, me reciben a mí. No pongo condiciones. No digo, recibe al forastero legal, pero rechaza al ilegal. Digo, recibe al forastero. Punto. Luego vi Levítico 19, versículo 34, flotando en hebreo antiguo que milagrosamente podía leer. El extranjero que resida con ustedes será para ustedes como el nativo entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Jesús tocó esas palabras con su mano luminosa. Esto lo escribí a través de Moisés hace más de 3000 años. Les recordé a los israelitas que ellos mismos habían sido migrantes, refugiados, esclavos en tierra extraña. Les ordené, no les sugerí, sino les ordené que trataran al extranjero con el mismo amor que se tienen a sí mismos. ¿Y qué hicieron mis seguidores modernos con esta enseñanza? La ignoraron. La justificaron. La racionalizaron hasta convertirla en algo irreconocible. Vi también Deuteronomio 10, versículos 18 y 19. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y ama al extranjero, dándole alimento y vestido. Ustedes también deben amar al extranjero, porque ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. Nem. Las palabras pulsaban con poder divino. True honor, una y otra vez, explicó Jesús, a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje es consistente. Cuiden a los vulnerables, amen a los extranjeros, no opriman al forastero. Y sin embargo, muchos de los que se llaman por mi nombre son los primeros en votar por leyes más duras, en apoyar muros más altos, en demandar deportaciones más rápidas. Han leído mi libro, pero no han conocido mi corazón. Entonces Jesús me miró directamente a los ojos con una intensidad que atravesaba cada capa de mi ser, cada pensamiento que había tenido, cada acción que había cometido, cada palabra que había pronunciado en mis 32 años de vida. No era una mirada de juicio condenatorio, sino de conocimiento absoluto mezclado con amor incomprensible. Ramón Gutiérrez dijo con una solemnidad que hizo temblar la eternidad misma, «Tu sufrimiento en el desierto no fue accidental. Tu muerte tampoco. 16 minutos has estado separado de tu cuerpo, 16 minutos que han sido una eternidad aquí, donde el tiempo no existe como ustedes lo conocen. Te he mostrado verdades que pocos vivos han presenciado».
Te he revelado el destino de aquellos que usaron mi nombre para explotar a los vulnerables. Te he enseñado que las fronteras terrestres son invisibles ante mis ojos. Y ahora te ofrezco una elección. El espacio celestial cambió una vez más, y vi dos caminos frente a mí, literalmente dos senderos de luz extendiéndose hacia diferentes direcciones. Uno llevaba hacia adelante, hacia campos de gloria eterna, donde vi a mi abuela Carmela esperándome con los brazos abiertos, donde vi a mis ancestros, generaciones de Gutiérrez, que nunca conocí, pero que compartían mi sangre, donde escuché música que no existe en el mundo terrenal, donde sentí una paz tan completa que cada problema, cada dolor, cada preocupación de mi vida terrenal parecía insignificante. «¿O puedes quedarte en Múnich?», me dijo Jesús. «Tu trabajo en la tierra está técnicamente completo. Fuiste buen esposo, buen padre, trabajador honesto. Nunca robaste, nunca mataste. Trataste a otros con respeto, incluso cuando tú mismo no lo recibías. Tu corazón es puro. Tienes un lugar aquí preparado desde antes de la fundación del mundo. Puedes entrar a tu descanso eterno ahora mismo». El otro camino llevaba hacia atrás, hacia abajo, hacia el mundo que había dejado. Y al final de ese camino vi mi propio cuerpo en esa sala de trauma del Nogales General Hospital. Vi al Dr. Rex Brennan, con el rostro empapado de sudor, preparándose para declarar la hora de muerte. Vi a la enfermera Sofía con lágrimas corriendo por sus mejillas, limpiando mis brazos quemados con una ternura que me rompió el corazón. Vi el reloj en la pared marcando las 2:53 de la tarde, 16 minutos exactos desde que la línea del monitor se había aplanado. «Mo, pero también puedes regresar», continuó Jesús. «Puedes volver a ese cuerpo destrozado, a ese mundo de dolor, a esa vida de lucha. Tendrás que enfrentar la pobreza otra vez. Tendrás que cargar con recuerdos que nadie más compartirá. Tendrás que vivir sabiendo lo que viste aquí mientras otros te llamarán loco. Pero si regresas, irás con una misión específica. Quiero que regreses y testifiques», dijo Jesús con una autoridad que no admitía duda. «Quiero que les digas a todos los que quieran escuchar que yo no veo documentos. Veo corazones, que las fronteras humanas no existen en mi reino, que los pastores y líderes religiosos que explotan a los vulnerables enfrentarán juicio más severo que los pecadores comunes porque conocían la verdad y la torcieron para ganancia personal. Quiero que consueles a los migrantes diciéndoles que cada uno que murió en el desierto buscando una vida mejor para sus familias está ahora en mis brazos, sin dolor, sin miedo, sin hambre. Quiero que adviertas a los que usan mi nombre para construir imperios de mentira que el tiempo se les acaba. Y quiero que invites a todos, sin excepción, a conocerme de verdad, no a través de pastores corruptos o religiones institucionales, sino a través de una relación personal, genuina, transformadora. Me quedé paralizado ante esa elección. Una parte de mí, la parte cansada, la parte que había sufrido 32 años de pobreza y lucha, quería quedarse en esa paz eterna. Quería correr hacia los brazos de mi abuela, quería descansar finalmente, quería nunca más sentir hambre, frío, miedo o desesperación. Pero otra parte de mí, la parte que era esposo y padre, pensaba en Marisol llorando sobre mi cadáver cuando lo repatriaran a Oaxaca en un ataúd sellado. Pensaba en Carlitos preguntando ¿por qué papá no regresaba? Pensaba en Lupita creciendo sin recuerdos claros de mi rostro. Pensaba en todos los migrantes que en ese mismo momento estaban considerando arriesgar sus vidas en el desierto, en todos los que estaban siendo manipulados por pastores como Dolores y Humberto, en todos los que necesitaban escuchar que hay un Dios que los ama más allá de su estatus legal. «Señor», dije finalmente, y mi voz salió como trueno y susurro simultáneamente, «si es tu voluntad, si realmente crees que mi testimonio puede salvar aunque sea una sola alma de la desesperación o de la manipulación religiosa, entonces regresaré. No porque sea valiente, porque no lo soy. No porque sea especial, porque soy el hombre más común que existe, sino porque confío en ti. Si tú dices que debo regresar,
entonces regresaré. Pero te suplico, dame fuerzas para cumplir esta misión, porque yo solo soy un carpintero sin educación, sin elocuencia, sin nada que ofrecer excepto la verdad de lo que he visto». Jesús sonrió, y esa sonrisa contenía toda la aprobación del universo. «Ramón, carpintero de Oaxaca, te doy mi palabra de que nunca te abandonaré. Te daré palabras cuando no las tengas. Te daré valentía cuando el miedo te paralice. Te abriré puertas que ningún hombre puede cerrar. Y te prometo algo más. Tu familia no pasará hambre. Tu esposa encontrará consuelo. Tus hijos crecerán conociendo que su padre fue escogido para una misión divina. Ahora ve, regresa, y cuenta todo lo que has visto. No tengas miedo de mencionar nombres, de señalar hipocresías, de confrontar falsedades religiosas. La verdad siempre ofende a los que viven en mentira, pero libera a los que están cautivos en engaño». Entonces me abrazó, y ese abrazo fue la experiencia más poderosa de toda mi existencia. Sentí 2000 años de amor concentrado fluyendo hacia mí. Sentí cada herida emocional de mi vida siendo sanada instantáneamente. Sentí una fortaleza que no era mía, sino prestada de lo divino, llenando mi espíritu. Y luego, sin aviso, fui jalado violentamente hacia abajo, como si una mano gigante me hubiera agarrado y lanzado de regreso hacia el mundo de los vivos. Atravesé dimensiones que no puedo describir. Vi colores que no tienen nombres. Escuché sonidos que no siguen leyes físicas conocidas. Y luego experimenté el dolor más intenso imaginable. Desperté en mi cuerpo con una convulsión violenta que arqueó mi espalda completamente fuera de la camilla del hospital. Aire entró a mis pulmones como cuchillo de fuego. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que explotaría. Cada nervio de mi cuerpo gritó en agonía simultánea. Escuché la voz del doctor Brennan gritando: Dios mío, está respondiendo. Tenemos pulso, tenemos ritmo sinusal». Escuché a Sofía llorar, diciendo: «Es un milagro, Madre Santísima, es un milagro. Estuvo muerto 16 minutos». Traté de abrir los ojos, pero las luces fluorescentes del hospital me cegaron. Traté de hablar, pero mi garganta estaba tan seca que solo salió un gemido ronco. «Señor Gutiérrez, ¿me escucha?». La voz de Brennan sonaba como si viniera de debajo del agua. «Está en el hospital. Está a salvo. Acaba de sufrir un paro cardíaco, pero está vivo. No trate de moverse. Tiene múltiples vías intravenosas». Pero yo necesitaba hablar. Necesitaba decirles lo que había visto antes de que los recuerdos celestiales se desvanecieran como sueños al despertar. Con esfuerzo sobrehumano, jalando aire a pulmones que todavía recordaban estar muertos, logré susurrar las primeras palabras que pronunciaría después de regresar del otro lado. Vi a Jesús. No hay fronteras en el cielo». Sofía se persignó 3 veces. Brennan me miró con una mezcla de asombro científico y algo parecido al temor reverente. «Señor Gutiérrez», dijo el doctor, recuperando su profesionalismo, «ha experimentado lo que llamamos una experiencia cercana a la muerte. Es común que los pacientes reporten visiones. Ahora necesito que se calme. Su cuerpo acaba de pasar por un trauma severo». Pero yo sabía que no había sido una simple alucinación causada por falta de oxígeno. Sabía con cada fibra de mi ser que había estado realmente al otro lado, que había visto lo que pocos vivos han visto, que llevaba conmigo un mensaje que debía compartir, sin importar las consecuencias. Pasé 9 días en la unidad de cuidados intensivos del Nogales General Hospital. Mi cuerpo estaba destrozado. Deshidratación severa que había dañado mis riñones, quemaduras de 2º grado en el 60% de mi piel, neumonía por aspiración, arritmias cardíacas persistentes. Pero milagrosamente, según todos los doctores que me examinaron, no tenía daño cerebral a pesar de haber estado sin oxígeno durante 16 minutos. «¿Es imposible?», repetía Brennan una y otra vez, mirando mis escaneos cerebrales. «Después de 6 minutos sin oxígeno, debería haber necrosis masiva, daño cognitivo irreversible, pero su cerebro está completamente funcional. No tiene explicación médica». Yo sabía la explicación, pero me quedé callado, esperando el momento correcto.
Durante esos 9 días, una organización llamada Border Angels, que ayuda a migrantes en crisis, se enteró de mi caso y me asignó un abogado de inmigración pro bono, un hombre chino-americano de segunda generación llamado Robert Chen, quien irónicamente entendía perfectamente las luchas migratorias porque sus propios abuelos habían llegado ilegalmente a California en los años 50. Robert trabajó incansablemente y logró conseguirme un visto humanitario especial por circunstancias médicas extraordinarias, un permiso temporal que me permitía estar legalmente en Estados Unidos durante mi recuperación sin miedo a deportación inmediata. El 10º día pude finalmente hacer una videollamada con Marisol. Cuando su rostro apareció en la pantalla de la tablet que Sofía me había prestado, ambos nos quebramos simultáneamente. Ella lloraba tan fuerte que no podía hablar. Solo repetía mi nombre una y otra vez. Ramón, Ramón, Ramón. Dijeron que habías muerto. El coyote regresó y dijo que te habían encontrado muerto, que tu cuerpo estaba en una morgue americana. Pensé que nunca más volvería a verte. Detrás de ella, Carlitos me miraba con ojos enormes llenos de confusión y alivio, y pequeña Lupita me saludaba con su manita preguntando, ¿Papi vio ángeles? Mami dijo que los ángeles te salvaron. Sí, mija, le respondí con voz todavía ronca. Papi vio ángeles, y vi mucho más. Vi a Jesús, Lupita, vi el cielo. Y Él me mandó de regreso para contarles a todos que nos ama, que no importa dónde nacimos o qué papeles tenemos, que lo único que importa es amarnos unos a otros. Marisol me miraba como si estuviera viendo a un extraño, porque en cierto modo lo era. El Ramón que había salido de Oaxaca era solo un carpintero desesperado. El Ramón que regresaba era un testigo de la eternidad. Después de 3 semanas más de recuperación y fisioterapia, Robert Chen me ayudó a tomar una decisión crucial. Podía quedarme en Estados Unidos bajo protección humanitaria temporal, eventualmente aplicar para asilo religioso basado en persecución por testimonio espiritual, y traer a mi familia legalmente en un proceso que tomaría años. O podía regresar voluntariamente a México, reunirme con Marisol y mis hijos inmediatamente, y confiar en que Dios proveería como había prometido. Elegí la segunda opción. No iba a cruzar ilegalmente de nuevo, no iba a arriesgar otra muerte en el desierto, no iba a perpetuar el ciclo. Jesús me había mostrado que las fronteras son ilusiones, pero también me había enseñado que la fe verdadera a veces significa esperar en el camino correcto en lugar de tomar atajos desesperados.